una noticia sobre política mexicana y lo más interesante que ha pasado por lo menos hasta este jueves 31 de octubre. Primera noticia, esto es realmente increíble. El ex ministro de Vicente Fox, José Ramón Cosío Díaz, está diciendo que es posible si es que Claudia Sheinbaum y el Poder Legislativo no acatan la nueva sentencia de este ministro Alcántara Carranca, que está proponiendo pues invalidar esto de la supremacía constitucional y de la reforma al Poder Judicial. Si no se acatase esto, puede la Suprema Corte, escuche esto, con una facultad, porque según él dice que tiene la facultad de poder sacar o expulsar de sus cargos a la presidenta de México, a Claudia Sheinbaum y a todo el poder legislativo, y sin tener que pasar previamente por un proceso de desafuero. Que el desafuero, eso es increíble, no serviría para nada porque la Suprema Corte es todopoderoso y los puede sacar sin hacer ningún tipo de estas cuestiones políticas que puede tener esta facultad la Suprema Corte para hacer esto. Por favor, escuche esta nota que está realmente increíble. José Ramón Cosío advirtió que la Suprema Corte puede aplicar sanciones a funcionarios que no acaten la sentencia si es que se aprobase el proyecto del ministro Luis González Alcántara Carranca, y también él dijo que los diputados y senadores, y incluido la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, podrá ser destituida si no acata la resolución de la Corte. Esto lo advirtió José Ramón Cosío, el ministro de Vicente Fox, en el programa de Radio Fórmula con Azucena Uresti, esta otra chayotera, amiga de Ciro Gómez Leiva y también amiguísima de este otro chayotero que es López Dóriga, y obviamente conforma todo este ramo. Con base, según él, este ministro de Vicente Fox dice que la fracción 16 del artículo 107 de la Constitución y sus aplicaciones al 105 podrían considerar que hay que remover y que hay que destituir y someter a proceso a quienes no acaten su sentencia, en este caso el Poder Ejecutivo y Legislativo. Asimismo, explicó que la destitución de Claudia Sheinbaum no pasaría por votación en el Congreso de la Unión, en las dos cámaras, al ser una decisión históricamente de la Suprema Corte, el cual consideraría que no tiene que pasar por la Cámara, o sea que no tiene que pasar por un desafuero como en su tiempo se le quiso hacer precisamente Vicente Fox a Andrés Manuel López Obrador, que tuvo que haber todo un proceso pues legislativo, que la Cámara de Senadores y de Diputados, todo el legislativo, tuviesen que aprobar este desafuero para así mandarlo a prisión. Al final no se pudo, pero se plantea que el desafuero tenga que llevar todo ese proceso para que un servidor público, como lo es un legislador o como lo es Claudia Sheinbaum, que es presidente de México, pueda ser encarcelada o pueda tener algún tipo de sanción, que obviamente eso cubre el fuero, para quitarle el fuero, pero que todo esto valdría pues nada con la Suprema, con el poder supremo que tiene Norma Piña, la Suprema Corte, que es todopoderoso. Sin embargo, también él aclara, y para mí se contradice en este punto, agregó Cosío que también los ministros de la Suprema Corte podrían sufrir de persecución política. No dijo en sí persecución política, pero dijo de juicio político después si se considerase los legisladores de Morena, propiamente de Morena y sus aliados, que los ministros de la Suprema Corte hicieron esto para Claudia Sheinbaum ante la presidenta de México, en contra de la presidenta de México, pues pueden ellos poder entablar un proceso de desafuero y de juicio político a los ministros que votasen para desaforar, no desaforar, para mandar prácticamente a prisión a Claudia Sheinbaum. O sea, hasta ellos mismos o hasta este mismo juez está diciendo que corre ese peligro. Es como una espada de dos filos. Si lo pudiesen hacer, que lo contempla, que sí se puede hacer, al final los ministros podrían sufrir juicio político por parte de los legisladores de Morena y sus aliados. Y bueno, también tengo que decir que esta chayotera que se llama Azucena Uresti, ante esto, a lo que estaba escuchando, tuvo una reacción entre sorprendida y como con gusto. Porque en caso de que se diera
esta situación, los ministros podrían considerar que hay un desacato por parte de los diputados, los senadores y algunas otras autoridades, y los ministros, con base en la fracción 16 del artículo 107 de la Constitución y sus aplicaciones al 105, podrían considerar que hay que remover, hay que destituir y someter a proceso a quienes no acaten su sentencia. ¿En este caso el Ejecutivo y el Legislativo? En este caso el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Y qué pasaría? Bueno, sabemos que tienen las mayorías y tendría que pasar por un proceso de desafuero. No pasa. Bueno, no pasa. Eso no pasaría por el desafuero, porque es una decisión que históricamente la Suprema Corte considera que eso no tiene que pasar por Cámara, ni tampoco tiene que pasar por la Fiscalía. Es el único caso. Segunda noticia, Norma Piña y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación están empezando a dar sus renuncias al legislativo, a Gerardo Fernández Noroña, y ahora se les está acusando. Obviamente se les tuvo un plazo específico para que pudieran renunciar, para que no perdiesen sus privilegios, para que no perdiesen sus pensiones millonarias, y por ello están renunciando. Y esto lo traigo a consideración porque hubieron muchas cuestiones en redes sociales que decían que los ministros estaban renunciando porque no querían formar parte de este atropello constitucional que representa, según la reforma al Poder Judicial, y que ahora representa esta cuestión de la supremacía constitucional. Pero la realidad es que tenían que renunciar a máximo este término de este mes de octubre, si no iban a perderlo. Pues bueno, Claudia Sheinbaum, al igual que Gerardo Fernández Noroña, pero Claudia Sheinbaum pues ya reaccionó a esto y dijo obviamente pues lo obvio, de que tenían que renunciar para agarrar su buen dinerillo y pues para no irse con nada. Según Gerardo Fernández Noroña, y también hubo una cuestión anterior de que no se le quería aceptar las renuncias a estos ministros para que no salieran con sus pensiones, pero al final pues se tuvo que aceptar sus renuncias. Gerardo Fernández Noroña ya informó que exactamente fueron estos ministros. Fue la ministra presidenta Norma Piña, empezando obviamente con la cabeza, porque dice que ella no quiere formar parte de un golpe a la Constitución que representa, según esta reforma al Poder Judicial y esto de la supremacía constitucional. También estuvo la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, la cual, hay que decirlo, fue elegido por Andrés Manuel López Obrador y que resultó ser una traidora. También está el ministro Javier Lainez Potisek, José Mario Pardo Rebolledo, Juan Luis González Alcántara Carranca y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Este último, hay que decirlo, fue a Harvard, a Estados Unidos, a burlarse y a dar ciertas cuestiones falsas sobre la sobre la reforma a la Suprema Corte, al Poder Judicial. Fue a prácticamente burlarse de esto, de la reforma al Poder Judicial en Harvard. Y bueno, ¿qué dijo Claudia Sheinbaum con respecto a esto de las renuncias específicamente? Ahorita vamos a ver el video de cómo ella se expresó, pero textualmente dijo esto: ¿por qué presentan su renuncia? Esa parte no lo quitan de la Constitución. Es que si presentan ahora su renuncia, se van a ir con todos los haberes del retiro. Si no presentan ahora su renuncia, entonces ya no tendrán los haberes del retiro. Es todo lo que se llevan los ministros y las ministras cuando se retiran de la Suprema Corte. Por favor, escuche esto. Es que ellos lo que están planteando en su modificación es que se elijan los ministros, pero no se elijan los magistrados y los jueces, o las y los magistrados y jueces. Esa es la propuesta del ministro que está haciendo esta propuesta. Entonces, ¿por qué presentan su renuncia? Esa parte no la quitan de la Constitución. Es que si presentan ahora su renuncia, se van a ir con todos los haberes de retiro. ¿Sí se entiende? Si no presentan ahora su renuncia, entonces ya no tendrían los haberes de retiro. Haberes de retiro es todo lo que se llevan los ministros y ministras cuando se retiran de la Corte, que es un montón de dinero. Tercera noticia.
qué poca madre tiene Marco Cortés. Así lo expresó Joaquín López Dóriga o López Dóriga en su programa de Radio Fórmula al saberse que el jefe del PAN, Paniaguado, tomó unos días o pidió unos días en el Senado de la República, en el Legislativo, para irse a vacacionar a España por varios días. Y aquí López Dóriga, ahorita se lo voy a poner, López Dóriga pues obviamente con esto de la reforma al Poder Judicial, con esta iniciativa también añadida y según aún mucho más fuerte de esto de la supremacía constitucional, que va todo entablado directo a la Suprema Corte, que va a reforzar esta reforma al Poder Judicial, pues él obviamente no está a favor de esto, y él pide a la oposición ser más fuerte ante esta cuestión en el legislativo, que Morena pues está arrasando en todo lo que tenga que ver con aprobar estas leyes secundarias. Y López Dóriga así de esta manera explota, diciendo que ellos no merecían ganar las elecciones, no lo merecían y por eso no ganaron las elecciones recientes presidenciales. Por favor, escuche esto. No, la oposición, de veras es que no merecían haber ganado, como no ganaron, ¿sí?, las elecciones el pasado 2 de junio. ¿Sabe dónde está el líder de la bancada del Senado de Acción Nacional cuando se están discutiendo las reformas constitucionales? Marco Cortés. Está en Madrid. ¿Saben qué? Se merecen haber perdido. No se merecen llamarse oposición. Está turisteando en Madrid. En lugar de estar aquí discutiendo, votando, él todavía preside el PAN. No, está en Madrid. Poca madre tienen, sí, de veras. Ahora bien, la realidad es que Marco Cortés, Paniaguado, se fue por unos días a España, pero realmente yo pienso que no fue para vacacionar, sino que fue realmente, y como muchos están opinando, mayoritariamente en redes sociales, en X antes conocido como Twitter, están comentando de que Marco Cortés pues no se fue a vacacionar, también en un tiempo según de incertidumbre para la oposición sobre esto de la reforma judicial, sino que en realidad se fue a España a dar informes, a dar información, a rendir cuentas a el rey de España, al rey de España y a Felipe Calderón, también que está en España, recordemos Peña Nieto y Salinas de Gortari, que es la cuna de los conservadores, pareciese, mexicanos, por lo menos en España. Y hay que decir totalmente con palabras textuales, López Dóriga pone todos sus huevos por así decirlo, de gallina o de sus huevos de oro en la oposición, en este caso el PAN, porque el PAN, y está muy frustrado por esto, porque el PAN ya con este debilitamiento histórico y reciente del PRI, pues el PAN se queda, por así decirlo, como el primer partido de oposición con más fuerza en todo México. Y al ver a su dirigente, a Marco Cortés, que es un lastre ya para el propio PAN, y ahora este nuevo dirigente que quiere tomar las riendas del PAN, que es un gritón, ya no me acuerdo del nombre, que no importa mucho porque en la política no es muy conocido, pero que es prácticamente un clon de Marco Cortés, porque es amiguísimo de Marco Cortés. Esta persona que seguramente estará usted viendo en pantalla, pues también es un personaje muy gris, muy burocrático, que no despierta ningún tipo de sensación o de revitalización del partido Acción Nacional, y por ello los conservadores, como lo es López Dóriga, pues está realmente enojado. Cuarta noticia, Norma Piña antes de irse de su cargo, porque ya renunció formalmente, obviamente se va a quedar más días para ver esto del proceso de la elección de jueces y ministros y ver quién se va a quedar en su puesto y demás, pero antes de irse, antes de todo esto, da un carpetazo a Rosario Robles y con ello absuelve totalmente a Rosario Robles. Esto es realmente increíble. Por favor, escucha esta nota que está más que increíble. Obviamente, pues
es de entenderse, no sorprende la actitud de la Suprema Corte con este tipo de personajes del prianismo. Textualmente le leo esta nota que está realmente interesante. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cerró por completo este miércoles el caso en contra de la exsecretaria de Desarrollo Social Rosario Robles Berlanga por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Obviamente esta fue en el tiempo de Peña Nieto y hubo, para no decir una palabra, un montón de escándalos políticos económicos. Sigo con esto, en el que se acusó de omisiones en un fraude entre dependencias, las cuales estas dependencias abarcaron entre empresas fantasmas y universidades, que en total desvió más de 5.000 millones de pesos. En sesión y por unanimidad de votos fue aprobado el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, este mismo ministro que hay que recordar que está planteando en un proyecto en la Suprema Corte, ahí mismo, que se invalide, mejor dicho, por una parcialidad o por completo esto de la reforma al Poder Judicial, pues este mismo ministro desechó el amparo directo en revisión que interpuso la Auditoría Superior de la Federación, la ASF, en contra de la sentencia que un juez federal hizo absolver a Rosario Robles, la ex titular de la SEDATU en el sexenio de Enrique Peña Nieto. O sea, este juez, aparte de hacer esto que ya le dije de la reforma al Poder Judicial, que lo planea desechar su propio proyecto, también está ayudando a Rosario Robles. Y sigo con esto, dicho amparo ante el máximo tribunal era la última carta que tenían las autoridades, o sea el gobierno de México, para poder así hacer pagar a Rosario Robles por este caso de la estafa maestra. Por lo tanto, hay que decirlo y se ve de todas leguas que si dicen estos ministros pues ya nos vamos, porque la realidad ya se van con estas nuevas elecciones de jueces y ministros y magistrados del Poder Judicial. Como ya se van, pues no tienen nada que perder, pueden hacer completamente lo que quieran. Por favor, póngame en los comentarios qué piensa usted al respecto de todo esto.